Menopausia. ¿Sabías que hay síntomas que empiezan cuando solamente tienes 40 años o a veces incluso menos? Raramente esos síntomas son tratados por ser menopausia. ¿Cuáles son algunos de esos síntomas principales y qué es lo que tú le deberías decir a tu especialista en menopausia para que te ayude, y no solamente para que esos síntomas desaparezcan, sino también para que prevengas muchas condiciones que se ven afectadas cuando entramos en ese cambio hormonal? Menopausia. ¿Qué debes saber sobre los síntomas de menopausia y qué es lo que no te están diciendo y por qué? Vamos a hablar primero sobre síntomas comunes que ocurren a partir de los 40 años principalmente. ¿Has notado alguno de estos síntomas? Vértigo, ansiedad, depresión, palpitaciones en el corazón, cambios de humor, redistribución de la grasa en tu cuerpo, donde por algo que desconoces, la grasa ahora se está localizando en el área abdominal, a pesar de que no has hecho un cambio en tu alimentación o en tu rutina de ejercicios que te dé motivo para tener esa redistribución de grasa. El sueño no es el que tú tenías antes. Te despiertas frecuentemente, a veces con calores, otras veces te desvelas y no te puedes despertar. Hay días que te levantas muy motivada y otros días que no. Hay días que tienes dolores raros, como en el hombro, en la cadera, dolores que cambian. Vas a tu especialista y lo que te dicen es que eso es la edad, que tienes que esperarlo porque te estás haciendo más mayor. La evidencia científica no apoya eso, pero la evidencia científica sí apoya que el cambio hormonal en la mujer ocurre muy diferente que en el hombre y que si no hacemos algo proactivo, quizás cuando queramos hacerlo, no es que vaya a ser demasiado tarde, pero hemos perdido muchos años en sufrimiento innecesario. Vamos a desglosarlo y desgranarlo por partes y por favor, si eres mujer y tienes uno de estos síntomas, te ruego que por favor compartas esto en tu muro o lo envíes a alguien, porque puedes ayudar a muchas mujeres que están sufriendo y que no saben por qué y que sus médicos o médicas lo único que hacen es ignorarlas y decirles que es normal y que es problema de la edad. Tenemos que decir algo. Vamos a llegar a la menopausia sí o sí, pero la menopausia no tienes que llegar sufriendo, no tienes que llegar ganando peso, no tienes que llegar con dolores que no deberían estar ahí, no tienes que llegar con sufrimiento de insomnio, no tienes que llegar con calores. Hay diferentes partes de las que vamos a hablar relacionadas con ese cambio hormonal. Todas son importantes y es fundamental que te quedes hasta el final para poder identificarlas y para poder tener las herramientas que tú vas a llevar a tu visita médica. Parte número 1. Hubo un estudio que se realizó en los 90 que se llama The Women's Health Initiative. Era un estudio en Estados Unidos que costó $1 billón. Ese estudio se hizo para revisar la función del uso de hormonas en la mujer postmenopausia para prevenir condiciones cardiovasculares. En el proceso de ese estudio, que se detuvo 8 años dentro del estudio mismo, se paró ese estudio porque, en teoría, no se asusten, quédense aquí, se descubrió que el uso de estrógenos, o eso nos dijeron, incrementaba el riesgo de cáncer de seno. ¿Es eso cierto? Te voy a poner otro ejemplo. Por 50 años nos dijeron que los huevos eran o estaban vinculados a las condiciones cardiovasculares, colesterol elevado y que estaban directamente asociados a la salud cardiovascular. Ahora sabemos que eso es mentira. Y seguramente que si tú sigues mi canal y otros canales de salud como el mío, pues sabes que los huevos son saludables y que los puedes consumir y que no hay relación entre el consumo de huevos y las enfermedades cardiovasculares. Vamos a remontarnos al estudio que se publicó. ¿Por qué se dijo que había un riesgo mayor de enfermedad de cáncer, especialmente de seno, en las mujeres que estaban utilizando hormonas? Vamos a desgranarlo. Número 1. Ese estudio inicialmente no se realizó
para evaluar si las mujeres podían desarrollar cáncer. El foco del estudio era si el uso de hormonas era preventivo de las condiciones cardiovasculares. Como el estudio era enfocado a eso, la selección de pacientes no era si era randomized, o sea, aleatoria, pero con unos parámetros. El parámetro principal era que las mujeres tenían en media más de 60 años porque las enfermedades cardiovasculares generalmente en la mujer se dan a partir de los 55, 60, 65 años. Entonces era un segmento de población, número 1, mayor. Número 2, más de la mitad de personas fumaban, sufrían de diabetes 2, o sea, no era un segmento de población saludable. Entonces, primero, tenemos un segmento de población que no es saludable, que no sería una muestra de la población general. Por favor, quédate, guárdalo, compártelo, porque esa es información densa que a veces cuesta de entender y la tienes que escuchar más de una vez. En ese estudio, la meta era ver si las hormonas eran protectores para el corazón. A los 8 años del estudio, este estudio estaba dividido en diferentes segmentos. Un segmento eran mujeres que estaban utilizando solamente estrógenos. Otro segmento del grupo estaba utilizando estrógeno con progestina, no progesterona, progestina. Progestina es una hormona química, no es bioidéntica, y en ese grupo vieron que había un pequeño aumento de riesgo de cáncer de seno. Escúchenme, ¿cuál era el riesgo? ¿Era un riesgo significativo? Pues vamos a verlo. El grupo placebo, porque había un grupo placebo, el que no está recibiendo ningún tipo de hormonas, o sea, tenemos un grupo que no está recibiendo hormonas, un grupo que está utilizando progestina y estrógeno y un grupo que está utilizando solamente estrógeno. El grupo que estaba utilizando solamente estrógeno vio beneficios en todo. Menor riesgo cardiovascular, menor riesgo de fractura, menor riesgo cognitivo, o sea, todas las condiciones cognitivas mejoraron, ningún riesgo. El grupo placebo, el grupo que les estaban dando una pastilla de azúcar, que no estaban tomando hormonas, ese grupo, de cada 1000 mujeres, eso es muy importante que lo escuches, de cada 1000 mujeres, 3 mujeres desarrollaron cáncer. Vuelvo a repetirlo porque eso es importante. En el grupo placebo, el grupo que no estaba utilizando ningún tipo de hormona, 1000 mujeres, 3 habían desarrollado cáncer de seno. Grupo placebo. En el grupo donde las mujeres estaban utilizando progestina, que es una progesterona artificial, que no es natural, y estrógeno, atención, de cada 1000 mujeres, 4 habían desarrollado cáncer de seno. Grupo placebo, que no está tomando hormonas, de cada 1000 mujeres, 3 habían desarrollado cáncer de seno. El grupo que está utilizando progestina y estrógeno, de cada 1000 mujeres, 4 habían desarrollado cáncer de seno. En el grupo que estaba utilizando solamente estrógeno, ninguna mujer había desarrollado cáncer. Es más, las mujeres tenían un beneficio protector. ¿Significa eso que la progesterona es peligrosa? No, porque no estamos hablando de progesterona, estamos hablando de progestina, un tipo de progesterona sintética. El grupo placebo, 3 mujeres desarrolló cáncer. El grupo donde estaban utilizando progestina y estrógeno, 4. ¿Qué es lo que dijeron o se publicó en todos los periódicos? Estudio Women's Health Initiative se ha detenido por un riesgo 25% más elevado de desarrollar cáncer. Ahora te pregunto a ti, ¿es ese riesgo un riesgo absoluto? ¿Es un riesgo cierto? Cuando el grupo que no estaba tomando nada de esas mujeres que ya hemos mencionado era un grupo, 3 personas de cada 1000 desarrollaron cáncer, y el grupo que está utilizando progestina y estrógeno, 4, una mujer más, sí, claro que es el 25%, pero estamos hablando de 1000. Entonces no es un riesgo absoluto, no es un riesgo peligroso. Además de que estamos hablando de un grupo de mujeres de más de 65 años, no un segmento de población saludable, y mucho menos hubo un riesgo que fuera absoluto. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Dime en tus comentarios, ¿se ha entendido el concepto? ¿Cuál fue la extrapolación de ese estudio? Bueno, ahora estamos en el 2024, después que una generación entera de mujeres ha sufrido, entre ellas mi madre, posiblemente la tuya. Yo tengo 50 años, si tu madre tiene 70, 80 años, a tu madre se le privó de utilizar estrógeno durante su edad madura,
y sufrió no solamente los síntomas normales de la menopausia, sino que los síntomas fueron peores. Porque, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Cuál es el rol del estrógeno? El rol del estrógeno es una hormona protectora. Crea huesos más flexibles y más fuertes. Ayuda como protector cognitivo. Ayuda a que la piel esté más saludable y lustrosa. Así que tú tienes que entender e ir armada de información cuando visites a tu especialista, porque lamentablemente los especialistas no van al día con la información. Un nuevo artículo que se publicó el 1 de mayo del 2024 en JAMA estuvo revisando el artículo fue publicado por el mismo grupo que publicó The Women's Health Initiative. ¿Qué hizo en ese artículo? Pues se retrajo y dijo que el estudio ha demostrado que it was blown away, que los resultados fueron exagerados. Pues claro que fueron exagerados. Si del grupo placebo, 3 mujeres de cada 1000 habían desarrollado cáncer, placebo significa que a esas mujeres no se les estaba dando ningún tipo de estrógeno ni medicación. Y del grupo que no es placebo, que están tomando estrógeno y progestina, 4 mujeres habían desarrollado cáncer. Una mujer más de cada 1000. Y por eso quitaron el estrógeno del mercado, mutilaron a todas esas mujeres de poder tener una edad madura donde ellas no están sufriendo de condiciones vasculares, de condiciones de sofocos, de calores, de neblina mental, de vértigo, de resequedad en tu área íntima, de falta de líbido. Todo eso está relacionado con ese cambio hormonal. Entonces, mi pregunta para ti, ahora que has escuchado eso, ¿es el uso de estrógenos peligroso? ¿Sí o no? Basado en los estudios científicos, hay un riesgo de que si tú utilizas un apoyo suplemental hormonal sea peligroso y pueda producir cáncer. Dime en tus comentarios si lo has entendido, y si no lo has entendido no pasa nada. Porque por tantos años nos han vendido el cuento de que el uso de hormonas produce cáncer, que ya estamos exactamente igual que se estuvo por 50 años sin comer huevos, porque la gente pensaba que el comer huevos era peligroso. Aún hay gente hoy en día que piensa que la mantequilla y los huevos causan condiciones cardiovasculares. Díganme en sus comentarios si han entendido el concepto, si el concepto queda claro. ¿Es peligroso el que utilices reemplazo o apoyo hormonal con estrógeno, con progesterona bioidénticas? ¿Es peligroso? La respuesta es que no. No hay evidencia científica de que sea peligroso, y especialmente cuando eso se empieza antes de los 60. Te explico. El estrógeno es protector, neuroprotector, protector de tu masa ósea, protector de tus músculos, mejora la calidad de la piel, mejora los huesos, las articulaciones, tiene tantos beneficios. ¿Y qué es lo que ocurre? Que por años nos vendieron esa historia hace 20 años y todo el mundo piensa, o mucha gente todavía está con esa teoría. Esta mañana hablé con una amiga mía porque le dije, ves a tu especialista en España, que ya está en España, y pídele que te dé una receta de estrógeno, progesterona y testosterona si te hace falta. ¿Cuál fue la respuesta? Hay demasiados riesgos, no te lo recomiendo. Qué falta de respeto por la mujer el que un especialista sea un ginecólogo, sea un endocrino, sea un médico de cabecera o médica general, que diga eso sin haberse actualizado en los estudios. Y así, amigos y amigas, está el mundo. Los médicos y las médicas están contados con una mano, los que siguen educándose, los que siguen estudiando, y los que no tienen orgullo para decir, ¿sabes qué? Estaba equivocado o equivocada. Creo que lo mejor es que me actualice. En lugar de eso, en lugar de estudiar, en lugar de decirte la verdad, prefieren mantener su status quo, mantener que son los mejores y que lo saben todo, y en lugar de investigar te dicen que no. Pero ya no vivimos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Y gracias a estas redes sociales, no yo, sino otros colegas, muchos médicos, muchos especialistas, especialmente en inglés y en Estados Unidos, están actualizándose. Entonces, vamos a ir a los pasos proactivos
que es importante que tú tomes. El primer paso, necesitas tener la información. Si no puedes conseguir muchos estudios, simplemente busca este último. JAMA, igual que suena, JAMA, es a journal de Estados Unidos, JAMA, igual que suena, J-A-M-A. Mayo 1, 2024, hormonas. Tú lo pones eso en cualquier buscador, ese estudio te va a salir, lo imprimes, lo subrayas. Si no hablas inglés, búscalo en español, seguramente que lo está, y lo llevas contigo a tu consulta médica. Y cuando te digan que no, entonces les enseñas el estudio y les dices por qué ese estudio que se publicó en JAMA dice que el uso de hormonas no es solamente seguro, sino que además es protector para todos los síntomas de menopausia. La cuestión es que tú no tienes que estar sufriendo todos esos síntomas. Otro estudio que se publicó más adelante se hizo realizando un seguimiento a mujeres después de los 65. O sea, ya cuando la mayoría de mujeres no tienen esos síntomas, porque esos síntomas empiezan a los 40 y pueden durar hasta que tú tienes 60, 65 años. ¿Qué se descubrió? Que aún después de los 65 años, el uso de complementarse con estrógenos y progesterona natural, no progestina, progesterona natural, que hoy en día es la que más se utiliza, es protector, que no hay riesgo. Tú tienes que informarte. Ahora, si tú tienes 60 años y nunca has tomado estrógenos por 10 años desde que se te fue tu periodo, es importante que te hagan una evaluación cardiovascular. ¿Por qué? Porque si tú no te has hecho una evaluación cardiovascular, tú no sabes si tú tienes condiciones cardiovasculares peligrosas. Y si tu cuerpo no ha estado con estrógenos por 10 años, hay un pequeño riesgo. Pero eso es solamente para mujeres que han estado sin su periodo y sin usar hormonas por 10 años. No para las mujeres como yo, que todavía menstruamos, o mujeres que acaban de perder su periodo. Así que es muy importante que, número 1, te armes de información. Número 2, la lleves contigo a tu consulta médica. Y número 3, que insistas. Las mujeres a veces no insistimos. El estrógeno es protector aún si has tenido cáncer de seno. No hay evidencia científica que diga lo contrario. Y si la hay, que tu doctor te la enseñe. O sea, y el problema está en que cuando los empiezas a enfrentar, lamentablemente, en lugar de ellos o ellas ser humildes y decir, ¿sabes qué? Déjame que investigue, se molestan. Y ese es el momento en el que tú tienes que buscar otro especialista, porque ese especialista no está a tu favor, está simplemente allí para sentarse, hacer su trabajo mínimo, escribir recetas, pero no para investigar y protegerte. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en mente, cuando tú entras a ese cambio hormonal, tú vas a tener menos síntomas sí o sí, si tú llevas un estilo de vida sano. Entonces, no es solamente el complementarte con estrógenos, con progesterona o con testosterona, que tus doctores te lo pueden recetar, sino que también tenemos que hacer un apoyo alimenticio. ¿Por qué? Porque si no tenemos un apoyo alimenticio, eso va a hacer que los síntomas sean más graves. De todo lo que hablamos en este canal sobre la alimentación correcta, la suplementación correcta, todo eso te va a beneficiar. Yo no tengo estrógeno, yo no tengo absolutamente ningún beneficio del que tú vayas a tu especialista y pidas una terapia de suplementación hormonal, porque no es algo que yo ni fabrique ni ofrezca. Pero es importante que tú tengas esa información porque ese canal es un canal de salud general, donde tú puedes aprender a decir no a las sentencias médicas. Así que tú tienes que ir a tu especialista que te dé una receta y luego vas a una farmacia donde te la van a llenar. Pero es muy importante que tú insistas. Si tú no insistes, a no ser que te topes con un especialista de los poquísimos que hay que se ha educado, te van a decir que no. Te van a decir que no porque no lo han investigado. Entonces, lo primero que tienes que hacer es llevar información. Muchos seguros médicos en Estados Unidos las cubren. En Europa, especialmente en España, las que me seguís desde España, el reemplazo hormonal es baratísimo. Es baratísimo. Un reemplazo hormonal de estrógeno te va a costar 7 euros. 7 euros y lo vas a tener para más de un mes. Y la testosterona te va a costar 50 euros y la vas a tener para un año.
O sea, no es caro. En Estados Unidos es más caro porque lamentablemente el sistema médico en Estados Unidos es diferente. Pero los estrógenos que hoy en día se utilizan aún en farmacia, la progesterona que se utiliza, no progestina, sino progesterona, y la testosterona se extraen hoy en día de plantas, son bioidénticas, no son como hace 30 años que eran sintéticas. Entonces, aunque hay un proceso de micronización, de molecularmente reestructurarlo, no son químicas. Tienen un proceso, pero son de origen natural. Y los beneficios rebasan mucho más cualquier riesgo que tú puedas tener. Así que, número 1, te vas a informar como estás haciendo en este vídeo y puedes encontrar como vídeos de estos muchísimos, especialmente en inglés, porque no soy la única que está hablando de eso. Ya el tema de la menopausia, de los síntomas, de qué hacer, es un tema del que se está hablando cada día más porque nos engañaron por 30 años y una generación y media de personas ha vivido sufriendo los síntomas desde los años 90 hasta ahora. Estamos hablando de 30 años de lapsus donde las mujeres fueron denegadas y cada vez que iban a su médico con esos síntomas de cambios de humor, depresión, ansiedad, vértigo, resequedad en su área íntima, falta de líbido, subida de peso, cambio y reestructuración del peso que se pone todo en la barriga, ¿qué es lo que pasaban? Les decían es la edad y muchas veces las trataban de locas, lamentablemente. Así que es importante que algo de las pocas cosas que hay en la farmacología que no tiene efectos negativos, el uso de hormonas te puede cambiar la vida. Usarlas te va a ser un antes y un después. Esas noches que tú tienes que te despiertas cada 2 horas, esa falta de humor, que un día estás contenta, otro día estás enfadada, que no desarrollas masa muscular, que el peso no te baja, todo eso es relacionado al cambio hormonal. ¿Y por qué eso nos pasa tanto a las mujeres y menos a los hombres? Quizás te preguntes. Porque las mujeres, cuando entramos dentro, o sea, ya cuando entramos en ese cambio hormonal, nuestro estrógeno baja de lo que teníamos cuando teníamos 20 años, 99% menos. O sea, es una caída en picado. Por eso de repente nos encontramos como locas. Pero es importante que tú sepas que hay soluciones, que hay maneras en cómo tú puedes abordarlo. Pero todo eso lamentablemente no está al alcance over the counter. Tú tienes que usar una receta médica. Así que si aún tú menstruas como yo menstruo, pero si tú tienes síntomas, yo te doy mi palabra que en 30 días después de utilizar terapia hormonal, tu vida va a cambiar. Tú entra en cualquier navegador, JAMA, estudio mayo 1 2024 y pon hormonas o Women Health Initiative y ahí lo vas a encontrar. Entonces, generalmente te van a dar estrógeno en la forma de estradiol, progesterona y te van a dar seguramente, si es un buen especialista, un poquitito de testosterona. Porque la testosterona es la hormona más abundante en el cuerpo de la mujer de todas. Es la más abundante y cuando los ovarios dejan de producir hormonas, lo que ocurre es que la testosterona también baja y eso queda como resultado, nos hace que nosotros tengamos una bajada de líbido, una resequedad en el área íntima. Entonces, esa combinación, y para eso no hace falta ni te van a tener que hacer un estudio de sangre, porque todas las mujeres cuando llegamos a los 40, si tenemos esos síntomas, es simplemente porque hay el cambio hormonal. Y lo que tú vas a lograr es mejor calidad de vida, el well-being, el tener una mejor calidad de vida. Y todo eso yo te lo estoy compartiendo, no porque tenga ningún beneficio, sino porque tú mereces saberlo. Tú no tienes que estar con todos esos síntomas. ¿Tú sabes cuánta gente me escribe y me dice que tiene vértigo? ¿Cuántas mujeres han desarrollado vértigo y no saben por qué? Pues el vértigo está vinculado a ese cambio hormonal y cuando empiezas una terapia complementativa con hormonas, el vértigo se va, dolores que se mueven, ansiedad, ataques de pánico, que muchas veces hay mujeres que están medicadas que no deberían estar medicadas por depresión o por ataques de pánico o por ansiedad que no se va, porque todo eso se ha vinculado a ese cambio hormonal que empieza alrededor de los 40. Así que si tú tienes edad, importante que por favor busques ese estudio, lo imprimas y te cargues de información porque es tu vida y eres tú quien se merece estar saludable. Ahora, a nivel alimentación, hay cosas que puedes hacer, muchas, y te pueden ayudar y crear cambios beneficiosos.
Número 1. Hemos hablado en muchas ocasiones de la importancia de una alimentación alta en qué categoría de alimentos. Las proteínas, las fibras y el uso de proteína complementaria para poder llegar a esas dosis saludables. ¿Por qué la proteína es importante? Porque las mujeres necesitamos más proteína de la que hemos estado consumiendo para no perder esa masa muscular. Yo les he hecho vídeos últimamente de cómo he desarrollado más masa muscular sin cambiar mi alimentación más que añadir más proteína. Yo tengo una alimentación muy limpia, muy equilibrada, pero lo que he hecho es que durante los últimos 3 meses he aumentado mi consumo proteico a mínimo 60 gramos por día. Idealmente intento estar lo más cerca de 100 gramos por día, porque ahora sabemos que por cada kilo de peso corporal deberíamos consumir 1 gramo de proteína mínimo para mantener esa masa muscular protectora. Luego fibras. ¿Por qué las fibras? Porque sabemos que nuestro microbioma que está en el intestino, ese microbioma depende mucho de esa alimentación con fibras. Las fibras, cada categoría de vegetales, de legumbres, de fibras, alimenta una colonia distinta de bacterias. Si tú no tienes bacterias saludables, eso no te va a ayudar ni a entrar a una menopausia sin síntomas y sin engordar y con un buen estado, aún si te suplementas con hormonas. O sea, la suplementación hormonal puede ayudar muchísimo, pero no es lo único que vas a hacer, porque si solamente te suplementas hormonalmente y no apoyas con la alimentación, no vas a tener el mismo cambio de edad, el cambio hormonal con salud. Las hormonas pueden hacer mucho, pero no lo van a hacer todo. Y hay algunas mujeres, no todas, pero hay algunas mujeres que simplemente con una alimentación correcta, con consumo proteico elevado, con consumo de fibras, de vegetales, de frutas, de semillas de linaza, de semillas de chías elevado y con un estilo de vida saludable, no tienen síntomas, pero son muy pocas. La mayoría de mujeres, y escuchen, el mundo tiene ahora mismo 8 billones de personas. De esos 8 billones de personas, 4 billones son mujeres. De esos 4 billones de mujeres que viven hoy en día, 1,1 billón ahora mismo está pasando por menopausia. Así que es hora de que compartamos este mensaje, de que lleguemos a más gente y que digamos no a las sentencias médicas. Se les quiere mucho, gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.